estado ocurriendo. Y el programa también lo vamos a ir enfocando precisamente para cuidar tu salud y cuidar tu seguridad. Para esto, el día de hoy me acompaña en cabina de radio Arturo Gutiérrez Ceja, que es fundador de Sixa, empresa Sixa. Así es, Él, miembro de Rescate SOS durante el sismo del 85, así es. donde estuvo trabajando activamente ahí. Y también, pues, como no coaching, es Consultor. Sí, consultor así es. en seguridad y protección civil y otros temas, ¿no? Así es. Como temas prehospitalarios. Así es. Ajá. Quisimos hoy invitarlo para que nos empezara a empapar precisamente con lo de Turquía y cómo la experiencia de él y cómo lo que vemos hoy, cómo podemos hacer para cuidarnos. Y yo quisiera empezar con una primera pregunta. ¿Qué es un sismo? ¿Qué es un terremoto? Sí, mira, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación, Oscar. Mira, son sinónimos, igual que cuando hablamos de un ciclón, de un huracán o de un tifón, son sinónimos. Es básicamente lo mismo. En el caso de los sismos, vivimos en una zona que está rodeada por placas tectónicas y que están en constante presión una con otra. De hecho, nosotros, una de nuestras placas, la del Pacífico, se está metiendo en la placa continental y entonces genera mucha retención de fuerza. Cuando esa fuerza es liberada, entonces se produce el sismo. Y crea unas ondas, que es como si aventaras una piedra en el En agua, el agua. y entonces se van generando unas ondas que viajan un poquito más rápido que la velocidad del sonido, viajan por la tierra, se conducen por la tierra, y eso es lo que sentimos a la distancia cuando se mueve. Entonces es un sinónimo. La gente a lo mejor puede malinterpretar que terremoto es algo más catastrófico. No, de hecho son sinónimos, es lo mismo. Lo que lo muestra catastrófico son varios factores, entre ellas la magnitud con la que se presenta el sismo. Ok, y hablando el sismo de la Ciudad de México del 85, ¿por qué fue tan devastador en ese entonces? Fueron dos factores, básicamente. El primero de ellos es de que fueron dos sismos, uno contiguo del otro, a las 7:17 de la mañana, y que la propagación de las ondas se dio de manera muy efectiva, por desgracia muy efectiva, y cuando llega al suelo de la Ciudad de México, que es un suelo muy blando, hay que recordar pues que Claro, era un lago, un lago. entonces hace un movimiento oscilatorio y Y predatorio, crepitatorio. o sea, fue en ambos sentidos, y los edificios entre 7 y 9 pisos fueron los que más sufrieron. Entonces empezó la oscilación, fue muy efectiva la oscilación y entonces dejó sin oportunidad a los edificios. Ok. Por eso fue tan devastador. Y aún no se ponían en práctica, no existían las reglas para la construcción tan rígidas como hoy Como hoy. existen para prevenir la caída de los edificios, precisamente. Fíjate que yo me acuerdo mucho que yo leí el libro del doctor Rodolfo Neri Vela cuando se estuvo preparando en Estados Unidos para su misión espacial. Y yo recuerdo que él narra en su libro que cuando le empiezan a decir algo pasó en la Ciudad de México y fue devastador porque no podemos comunicarnos. Uh -huh. Cuando ustedes llegan, este, me imagino que debe haber sido devastador verlo, ¿no? No sé, no tengo idea. Digo, yo era un niño que apenas medio entendía qué era lo que estaba pasando. Fíjate que fue una cuestión muy curiosa porque el edificio central de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el de Telmex cayeron. Entonces ahí concentraba toda la larga distancia de la Ciudad de México hacia el interior de la República y hacia el extranjero. Entonces se perdió la comunicación. La televisión también en un inicio se perdió y como nosotros fuimos llamados a la central de rescate para que preparáramos nuestras unidades para salir, pues nos desconectamos. Cuando íbamos en el camino, pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Llegamos directamente a la central de Cruz Roja en Polanco, íbamos acompañados de nuestros compañeros de la Cruz Roja de Guanajuato capital, porque en aquel entonces
Ellos tenían un equipo de Quijas de la Vida, de la marca Hortz, y con nuestro equipo pues queríamos complementarnos. Creíamos que íbamos a encontrar quizás ya un edificio o ya habría pasado la emergencia, pero bueno, íbamos con la idea de ser útiles y cuando llegamos empezamos a preguntar ahí en la Cruz Roja y nos decían que era de tamaño considerable la emergencia. Nos llevaron a nuestro primer edificio que fue en la colonia Roma y en el camino ya veía los edificios caídos, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué vamos a ese? ¿Por qué no nos metemos a este de una vez? Claro. Y bueno, es a donde habían decidido que fuéramos, pero sí, ya en el trayecto, hasta ese momento nos dimos cuenta de la magnitud de la emergencia. Sí, incluso en ese mismo libro hablas de que había un hoyo negro en el aspecto de telecomunicación, que no sabían nada. México era un hoyo negro, no sabían nada, por eso en el extranjero pensaban que se había acabado completamente la Ciudad de México. Y eso pues confirma lo que tú me dices. Y aquí me da un dato curioso. Yo no sabía, o bueno, no sé, por ahí va la pregunta, ¿cómo les, cómo, cómo, cómo les informan a Rescate SOS? ¿Sabes que necesitamos ayuda? Fíjate que eh, los radioaficionados fueron los que empezaron a hacer su labor. Y bueno, pues, como no había celulares, no había ningún otro tipo No, de comunicación, entonces la comunicación a través de los radioaficionados fue la que, la banda civil. sí, y la onda corta y todo esto, ¿no? Hacia el extranjero y hacia el interior del país. Y entonces, cuando nosotros nos comunicamos con el señor José María Fernández, que es Sí, el el jefe, precursor, el ajá. jefe de rescate, dicen, pues por lo pronto vénganse para acá, ¿no? Entonces, cuando nos llegamos a la central, ya le habían pedido de gobierno del estado que saliéramos. Seguramente, de algún modo, se comunicaron del gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, para pedir la ayuda que fuera posible, ¿no? Y entonces fue que salimos. Y en ese momento, ¿cuál era la capacidad de Rescate SOS Salamanca para afrontar ese rescate? Fíjate que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar a diversos grupos de rescate y que con ellos íbamos a trabajar en conjunto. Nosotros éramos un sistema porque el equipo, el personal, nuestro entrenamiento, nuestros procesos, etcétera, lo teníamos muy bien hecho. Y resulta que no, que éramos, si no quizá los únicos o de los muy pocos que había. Nosotros no nos encontramos con otro equipo de rescate como el de nosotros y pues ya lo teníamos muy hecho y conjuntamente con el equipo de Guanajuato, esto es un trabajo en equipo, o sea, no, nadie puede decir que lo hizo solo. Y entonces, cuando empezamos a rescatar, ya lo habíamos hecho antes, ya habíamos rescatado en edificios caídos, en derrumbes, en varios, y obviamente en muchísimos otros eventos para ese entonces. Entonces, simplemente activamos nuestro mecanismo y empezamos a trabajar, ¿no? O sea, los sistemas, inclusive el procedimiento que utilizan hoy los equipos los equipos internacionales, para rescatar edificios caídos cuando se colapsan las estructuras, es exactamente el mismo sistema que nosotros usamos en el 85. Yo no sé, pues el señor Fernández fue el que nos enseñó cómo hacerlo, él lo ideó y es ahora como se utiliza. Digo, sería muy arriesgado decir que es porque nosotros lo hicimos así, pero de hecho es lo mismo. La diferencia es que hoy se hace con mayor seguridad. Ah, ok. Y esto me lleva también a preguntarte, obviamente, se me pasó a preguntar cómo era o quién decidía la logística de a dónde ir. O sea, por como tú me dices, oye, este ya está colapsado, ¿por qué no entramos aquí? Era un desorden. La verdad es que en el 85 todo fue catastrófico. Dentro de la catástrofe todo fue catastrófico. El gobierno no respondió, de hecho nunca respondió. Cuando intentó hacerlo lo hizo de manera muy equivocada. Eh, entonces la gente es la que se empezó a organizar. Nosotros cuando llegamos a un edificio ya la propia gente había rescatado a muchas personas y solo se habían organizado. Entonces, pues la verdad es que era tanta la necesidad de ayuda y tan poca la disponible,
que donde te pararas hacías el bien, ¿no? Entonces, a nosotros, porque en un principio nos dijo la Cruz Roja que ahí había vidas que salvar, y sí, obviamente hasta que vaciamos el edificio, pero la mañana siguiente, amaneciendo el día 20, nos dijeron que ahí cerca, en el multifamiliar Juárez, era un edificio más grande que requería de nuestra ayuda, y por cuenta propia decidimos irnos para allá. O sea, nadie nos dijo que ahí es el que seguía, o entonces decidimos que era una buena opción, y ahí nos fuimos. Ok. Hablando del equipo, sé que tenían Ancus, Horts, las, Horse. sí, son las más grandes, las quijadas más grandes. No todo el equipo hidráulico se utiliza para las estructuras colapsadas. No, para un vehículo prácticamente cualquiera sirve. Para estructuras colapsadas tiene que ser o un equipo hidráulico muy grande, muy potente, o las bolsas neumáticas, Ah, sí, sí, que sí. son unos cuadros de plástico que se inflan Como unas apenas, sí, almohadas. como unas almohadas, exacto, y que se inflan apenas unos centímetros, pero que es suficiente poniendo una encima de otra para liberar a una persona en una estructura. Y nosotros usábamos equipo eléctrico que alimentábamos con plantas de luz que teníamos instaladas en la camioneta, y con extensiones Larguísimas. larguísimas de uso rudo, y con unos portacinceles, que son como los que usan para romper el concreto, Concreto. y con una punta especial, de un acero especial, y con eso rompíamos nosotros y íbamos creando túneles para poder accesar. Ese era básicamente el equipo. Ahora, equipo de iluminación, motosierras, para cortar varilla, cadenas, o sea, la verdad es que era muy difícil que algo se nos atorara. Eh, Ahora, en ese mismo, el sismo del 85, ¿cómo era la condición eh, de las personas rescatadas? ¿Cómo las encontrás? Fíjate que nosotros nos enfocamos, cuando vimos la magnitud, nos enfocamos en las personas vivas. Únicamente rescatábamos cuerpos cuando pues nos impedían el paso hacia una persona con vida. Entonces te metías en túneles que ibas haciendo, te ibas raspando casco? sí, bueno, no usábamos casco, digo que es una de las diferencias, con el tirol del Ah, sí, techo, sí, sí. y arrastrándote así en el piso, en la alfombra, y entonces encontrabas un cadáver, pues tenías que sacarlo para poder continuar, ¿no? Las personas, muchas fueron amputadas en sitio porque no las pudieron sacar. Nosotros, afortunadamente, a ninguna persona ocurrió esa suerte con Con ustedes. nosotros, al menos con nosotros, pero sí nos encontramos de muchas personas que tuvieron que ser amputadas para poderlas rescatar. Obviamente, síndrome de aplastamiento. eh, Algunas no estaban tan lesionadas, pero sí, por ejemplo, muy deshidratadas. Eh, y lo que sí era muy evidente era el daño psicológico. Nosotros no les platicábamos, no les decíamos de cuál era la condición. A veces rescatábamos a toda una familia y solamente quedaba con vida un miembro de esa familia, y no le decíamos la suerte que había corrido el resto de su familia, ¿no? Para no afectarlos aún más de manera psicológica. Claro, claro. Y que de alguna manera, ante la emoción, no fuera a entorpecer las labores, ¿no? Sí, claro, que se pusiera él en riesgo y nos pusiera en riesgo a nosotros. Oye, y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo hacían? Digo, no había perros, no habían llegado perros. O sea, ¿cómo hacían para detectar dónde había gente viva? Bueno, mira, guardábamos silencio, y las personas golpeaban algún objeto o gritaban o nos decían que lo habían visto con vida, y al momento de salir alguna otra persona que había estado atrapada, así nos orientábamos. En algún momento llevaban un equipo de acústico, metían un micrófono, todos tenían que callarse, pero era muy, muy inexacto. A veces nos decían, no, pues ya no hay nadie en este edificio. Y entrábamos y lográbamos rescates. Vinieron unos rescatadores de un equipo de Francia, que traían unos pastor alemán muy bonitos. Estos sí traían sus binomios, y eran perros entrenados, fueron los primeros que yo vi. Y ahí, por desgracia,
le robaron uno en un edificio, lo mandaron a buscar y ya no regresó, ahí se lo agenciaron, y pues obviamente pues los franceses en un inglés así muy corto, pero pues sí estaban muy, muy molestos por ello. Claro, claro. Me acuerdo mucho de aquellas cajas que empezaron a llegar en ruso. Este, digo, a lo mejor unas cajas para mí, de que niño, muy largas, unas cajitas cortitas, pero muy largas, con ayuda. Pero también me imagino que todavía no estaba normada la ayuda y a lo mejor era eficiente, ineficiente, no sé. ¿Qué me Ujú. puedes comentar de eso? Fíjate que nosotros en una oficina que era como de protección civil, o lo que intentaban ser protección civil, también vimos muchas cajas de diferentes partes del mundo. Una decía que era un quirófano portátil, era un embalaje de madera, venía de Suiza. Dormimos nosotros ahí y nos permitieron utilizar unas cobijas que venían de Bélgica, que era como un sleeping, pero era de sábana, y una cobijita muy, muy calentita de lana, que ya venía con su almohada, o sea, todo el paquetito en una bolsa de plástico, y era parte de la ayuda extranjera, ¿no? Entonces, pues mucho quizás se quedó a la mitad, o algunas otras cosas a lo mejor ni llegaron. Ah, ok. Oye, y de los que pudieron ustedes rescatar, ¿hubo alguno que le pudieron dar seguimiento después del rescate? A ninguno, A a ninguno. ninguno. De hecho, de, de ese y del resto de los rescates, que considero que han sido muchos, jamás hemos tenido noticias de las personas, jamás se nos han acercado o han intentado contactarnos o nada, nunca, nunca pasó. O sea, hicieron el rescate, sacaron a la persona y no había tiempo de preguntarle quién era, nada. Inmediatamente lo enviaban al hospital más Sí, adecuado. así es. O Sí. sea, nosotros, nuestra labor en ese entonces, como pues lo fue siempre, es liberas el espacio, lo pones al paciente en la camilla y ya ese es boleto de Cruz Roja y se lo llevan. Sí, obviamente cuando tú llegabas y empezabas a platicar con ellos, te decían el nombre, ¿no? Soy Beto. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? Y entonces empezábamos a distraerlos, a platicarles de otras cosas, para mantenerlos despiertos, para que no caigan en estado de shock, etcétera, y animarlos. Pero pues hasta ahí, o sea, ¿cómo era su nombre? Pues bien, pero sus apellidos, etcétera, no, más de eso no. Fíjate que eso eh, lo pregunto precisamente porque pues, no sabemos qué pasó con ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva el estar preparados como ciudadanos y decir, híjole, eh, yo debo de cuidarme porque a lo mejor estoy atrapado ahí, pero soy diabético y no voy a tener mi medicamento, o soy hipertenso y por un día o 2 días no voy a tenerlo y a lo mejor ya sobreviví, estoy ahí atrapado, pero ahora por mi problema médico que ya tengo, puedo llegar a tener problemas. Y hablaste tú algo muy importante, el síndrome comportamental. Creo que es importante que nos estemos cuidando todos porque al final de cuentas el país y yo creo que cualquier ciudad no está exenta a tener otra vez un derrumbe, que sea un edificio o medio edificio o una zona de construcción y que puedan llegar a tener esto. Entonces, yo creo que también es importante, como cada programa les decimos, si ya estás enfermo, trata de cuidarte, trata de mantener la mejor salud que puedas y si no, pues busca quien te ayude a mantener tu buena salud. Pensé que a lo mejor habían tenido algún seguimiento de alguien, pero bueno, así pasa durante las emergencias y más en esa magnitud. Y hablaste también algo de lo emocional, de las personas que finalmente eran rescatadas y que nada más había sobrevivido una persona de la familia. No saben las secuencias a futuro de algunos, pero ¿sabes tú de alguien que haya tenido secuelas emocionales, haya estado atrapado, fue rescatado y qué secuelas emocionales tuvo? Fíjate que después, con el tiempo, me enteré de algunos amigos que estuvieron, que vivían en la Ciudad de México en ese entonces y que habían quedado atrapados y los habían sacado, o que habían visto cómo caían los edificios. Muchos salieron de la ciudad, o sea, ya no regresaron, buscaron vivir en otra ciudad.
y los que lograron sobrevivir pues tuvieron mucho tiempo de estar luchando contra ello, cualquier otro sismo, porque pues, seguía temblando, cualquier otro sismo y pues se ponían muy mal, ¿no? De hecho, aunque era muy reciente, se sentían a veces réplicas y tú veías a la gente cómo se asustaba, ¿no? De sobremanera. Es lógico que queda un rezago ahí, ya queda un remanente más bien de ese trauma tan severo. Y ahora cambiando un poco lo emocional hacia el personal de rescate, al final de cuentas, digo, hemos visto muchas películas donde quedan secuelas de zonas de combate, pero a lo mejor aquí no era una zona de combate, pero sí era un desastre y era un desastre muy grande. ¿Sabes también si hubo alguna secuela de alguien, de algún rescatista? Fíjate que ¿O se habla de eso? eh, nosotros, cuando fuimos el día 19, Ajá. el de septiembre del 85, cuando fuimos a la Ciudad de México, pues estuvimos todo el 19, el 20 por la noche volvió a temblar y se nos dañó el equipo, entonces tuvimos que regresar a reparar nuestro equipo y ya cuando íbamos a regresarnos de nuevo a la Ciudad de México, algunos de los compañeros ya no quisieron regresar, ¿no? Entonces, bueno, pues se respeta, por supuesto. Eh, mm, Nosotros no recibimos ninguna atención psicológica. Hoy sí, los equipos, inclusive los que acaban de regresar de Turquía, parte del proceso es que reciban atención psicológica. Yo no creo haberla necesitado, o al menos no sé, pues necesitaría platicarlo o algo, ¿no? Pero que me haya afectado, que me haya quitado el sueño, el hambre, no, jamás. Eh, pero, pero considero que sí es muy importante la atención psicológica al personal que auxilia, ¿no? Claro, claro. Bueno, tenemos unos saludos, de quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Este, les está gustando el tema y dice que les gusta el tema Adrián Ortega, Alejandro Gutiérrez Ceja, tu hermano, Ah, Carla Milantoni, Elizabeth Collazo, Alberto Pérez y que te mandan saludos al invitado. Ahí muy están. amable. Sí. Bueno, no podemos evitar los movimientos de la Tierra, no podemos evitar que se sigan moviendo las placas. Eh, pero ¿cómo podemos prepararnos para el siguiente sismo? Porque va a pasar. Eh, bueno, vamos a hacer varias anotaciones. La primera es, los sismos no se pueden predecir. Hoy por hoy no existe una técnica que diga. Salió que una persona había podido predecir que iba a temblar en Turquía. Claro que va a temblar en Turquía si es una de las zonas más activas. En México puede volver a temblar, claro. No sabemos cuándo, pero es obvio porque vivimos en una zona altamente sísmica. Ese es lo número uno. Número dos, ahora manejamos el concepto de que los desastres no son naturales. ¿Ok? No existen los desastres naturales. La naturaleza hace lo propio y nosotros estamos en medio. Construimos donde entran huracanes, construimos donde hay sismos, etcétera. Entonces, nosotros somos los que nos ponemos en medio de la naturaleza, por eso nos salimos afectados. Entonces, debemos de aprender a convivir con ello. El reglamento de construcción que se ha modificado y que se viene modificando, eso nos ayuda mucho. Nosotros en Salamanca vivimos en una zona que no es considerada de alta sismicidad por el tipo de suelo en el que vivimos. Pero en cambio, hemos sentido el pasado 19 de septiembre, Claro. sentimos fuerte el Sí, sismo. sí, sí, sí. A nosotros nos hablaban de nuestros clientes de las escuelas y todo, que habían evacuado y que estaban muy asustados, etcétera. Claro, te asusta porque es algo que no lo tienes presente. Inclusive muchas personas ni siquiera lo habían vivido. Eh, entonces sí, debemos de estar preparados. No hay que descartar nunca, jamás algo. Si aquí no tiembla, bueno, no podemos decir que jamás vaya a temblar o que vaya a haber afectaciones o que no vaya a haber afectaciones por un sismo. ¿Ok? Entonces, desde ahí deberíamos de partir.
y pues prepararnos como lo hacemos para el resto de las emergencias o cualquier otra emergencia, haciendo un análisis de nuestra casa, empezando por el plan de protección civil de tu familia, que es la tarea primera de protección civil, es educar. Entonces empezamos por la familia, seguimos por la escuela y después por el trabajo. Hay que entender que si pasa una emergencia, cada quien va a estar en sus actividades, ¿no? Tú estás en tu trabajo, a lo mejor tu esposa está en su trabajo, tus hijos en la escuela, entonces cada quien debe de valerse por sí mismo. Y los que no se pueden valer por sí mismo, como los estudiantes, como los niños en las primarias, en la secundaria, etcétera, pues ellos tendrán que recibir las instrucciones apropiadas de parte de sus maestros y directores. Entonces, sí es una tarea un poco complicada, pero no imposible. Y, y desde, bueno, ya hablaste del programa de protección civil desde tu casa, pero qué más qué más puedo yo hacer en mi hogar? Bueno, primero poner seguro mi hogar, ¿no? Entonces evitar prácticas de riesgo o situaciones que puedan ser riesgosas. Los muebles los puedo fijar a la pared, mantener en buenas condiciones mi instalación eléctrica, la instalación de gas, hacer prácticas, hacer simulacros para salir. Es muy apropiado que tenga siempre marcado dónde es el corte de la energía eléctrica, cómo apagarla o cerrar el gas. Eh, Todos tus documentos es apropiado tenerlos en un solo lugar, en una carpeta, en un folder, en un portafolio, que lo tomes y te lo lleves porque es muy costoso también, o a veces muy difícil volverlos a conseguir, y que todos sepan qué tienen que hacer. Si tienes mascotas, hay que cuidarlas porque como se espantan pueden salir corriendo y no volverlas a ver o las pueden atropellar. Si alguien toma medicamentos, hay que tener siempre a la mano para alguna enfermedad crónica, para que no pierdan su tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, siempre estar listos por si nos dan la instrucción o vemos la necesidad de salir de nuestra casa. Apagamos la energía eléctrica, cerramos la llave de gas, cerramos muy bien la casa porque pues también Sí, siempre sí, hay sí, sí. quienes aprovechan y salimos, ¿no? Si estás un poquito más preparado, pues tendrás algún alimento, agua que llevar contigo, y también alimento para tu mascota, si la tienes, eres responsable, ¿no? También. Claro, claro. Y seguir instrucciones, siempre seguir instrucciones, estar muy al pendiente de la radio, de las instrucciones que se puedan dar a través de la radio, eh, y básicamente sería eso. Ok, y quién me puede dar la información o quién me prepara precisamente para estar preparado? Hay, hay empresas que nos dedicamos a capacitar, eh, y por ley, a cada lugar de trabajo, las escuelas, eh, los hospitales, los lugares donde reciben masivamente a las personas, deben de contar con un plan para poder responder ante una situación de estas, que sepan qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, número uno. Y pues hay empresas que se dedican a dar capacitación. Hay este también protección civil. También dentro de sus tareas es dar capacitación. Mm, Entonces, por ejemplo, yo sí estoy inquieto. Decir, híjole, me inquieta el tema. Ya vi cómo pasaron las cosas en Turquía. Hemos visto, yo creo, N cantidad de documentales del terremoto de la Ciudad de México del 85 y estoy inquieto. ¿Yo puedo ir a tu empresa a que me des una consultoría? Sí, si tú tienes un negocio, eh, es obligación por ley Okay. que lo lleves a cabo. Te repito, un cine, un centro comercial, este, una escuela, etcétera, una guardería, deben de hacerlo. Si tú para tu familia lo requieres, bueno, también, ¿no? Pero también está protección civil. Acudes con ellos
y te pueden orientar inclusive si la zona donde vives, qué riesgos hay alrededor, qué es lo que se puede presentar, además de un sismo, para que, bueno, estés preparado para cualquier eventualidad. Ok. Por ejemplo, yo voy al cine y cómo me doy cuenta que ellos tienen la capacitación. Eh, a veces, por desgracia, hasta que sucede algo, pero eh, cuando nosotros, por ejemplo, pero estamos así como que muy traumadillos, siempre que vamos a algún lugar, siempre verificamos las condiciones de seguridad. Cuando veo que no has instalado extintores, que no está la señalética, etcétera, entonces ya es un lugar que no me da Confianza. confianza, ¿no? Eh, Cuando vas a un hotel y ves detectores de humo, ves que hay una red contra incendio, que sí, efectivamente hay extintores. Luego puedes checar la etiqueta a ver si están en carga, ¿no? Cada año se tienen que mandar a la recarga. Entonces, bueno, puedes dar por hecho de que sí conocen, ¿no? Y que están preparados. Pero también es responsabilidad de uno, porque cuando revisa las salidas de emergencia cuando vas a algún hotel, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. nosotros en esta zona somos muy dados a ir a Iztapa, ¿no? De vacaciones, nos Claro. queda muy, muy cerca, muy cómodo, y es una zona altamente sísmica. Entonces no nos tomamos la molestia de ver por dónde están las salidas de emergencia, qué haríamos en caso de que se presentara aquí un sismo. Eh, bueno, también es parte, tendría que ser compartido, ¿no? También la gente debemos de poner de nuestra parte. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hoteles que tú me mencionas, que ellos siempre dicen, no, somos hotel 5 estrellas, 4 estrellas. También debería haber algo y estamos de un hotel seguro o como protección civil seguro. ¿Lo hay? Sí, deben de contar con su programa interno de protección civil y quizás ese sería un argumento de venta, ¿no? Y los hospitales lo mismo. Acuérdate que existe el programa de hospital seguro en el cual deben de considerarse como un centro de apoyo en caso de una emergencia, de un desastre y que ellos nos hagan afectados. Y también el tipo de respuesta en caso de que ellos resultaran afectados. Todos, la verdad es que todos debemos de tener un plan de respuesta. Sobre todo, te repito, si yo recibo clientes, si recibo gente que no es de ahí, que no son empleados de ahí, entonces soy responsable de garantizar la integridad física de esas personas. Ok. Oye, bueno, tenemos otro saludo, dice Pepe Aguinaco Carreño. Nos dice saludos, y que nos está siguiendo a través por Facebook Live. Ah, muy amable. Bueno, híjole, casi se está acabando el tiempo. Bueno, a lo que es la médula de esto. Eh, ¿Qué debo de hacer durante el sismo? Eh, Hay tres momentos siempre para una emergencia: antes, durante y después. Lo más importante es siempre estar preparados, educados, prepararnos para el momento que se presente. Cuando se presente el sismo, realmente creo que es muy difícil responder porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. A mí me ha tocado, por cuestiones de trabajo, vivir sismos en Oaxaca, por ejemplo, y pues sí, a pesar de todo, pues me destanteé. El chiste es que nos protejamos de objetos que puedan caer, alejarnos de las ventanas, si estamos en la calle, tener cuidado con el tránsito, con el tráfico, que no nos bajemos al arroyo de la calle, estar al pendiente de objetos, cables de energía eléctrica que puedan caer, y esperar a que pase el sismo. En ocasiones hasta cuesta trabajo caminar. ¿Y qué debo de hacer después del sismo? Entonces aquí empieza la tercera etapa, que es el después. Aquí es importante no saturar las líneas de emergencia, hablar por preguntar, no. Hay que tratar de ponernos en contacto con el resto de nuestra familia. Hay que verificar si en nuestro lugar de trabajo hay o en la casa hay daño, para saber si podemos estar ahí o no. Hay que checar si hay fuga de gas, por ejemplo. Si es así, desalojamos la casa de inmediato. No intenten bajar la luz, nada. O sea, si hay fuga de gas, salgan. Si evacuaron su casa o su lugar de trabajo, para poder regresar hay que verificar las condiciones eléctricas y estructurales del edificio.
Una manera fácil de hacerlo es, bueno, viendo si no hay cuarteaduras o intentando abrir y cerrar las puertas. Si una puerta o una ventana que se abría y cerraba sin problema ahora se atora, quiere decir que la estructura se movió. Entonces debe ser evaluada para decidir si es factible regresar o no. Y obviamente pues también objetos que puedan caer, eh, equipo eléctrico que esté dando problemas. Entonces hacer una verificación antes de decidir regresar o no al hogar o al lugar de trabajo. Y, y yo qué puedo hacer en mi casa, en mi calle, en mi colonia. ¿Qué debo de hacer? Pues mira, si estoy ¿Cómo? un poquito más preparado, puedo orientar a otras personas. Lo ideal es que yo tuviera en mi casa un extintor y un botiquín. Y si además, pues sé primeros auxilios, a lo mejor puedo estar ayudando a alguien. Alguien más. Si hay un conato de incendio, pues ya tengo también con qué ayudar o inclusive hasta en mi propia casa. Pero es una parte de la cultura que todavía nos falta bastante por trabajar. Ok. Y, y bueno, tu empresa se dedica a una parte de eso. Este, pero también, ¿dónde podemos aprender más? Acercarme a la protección civil, me puedo acercar a ti. Sí, hay muchas empresas que son de manera responsable, enseñan eh, estos temas, como por ejemplo primeros auxilios. Yo considero que te digo responsable porque es tan peligroso enseñar de más que enseñar de menos en cuestión de primeros auxilios. Claro. Eh, y que pueden enseñarnos algunas cosas de protección civil o que están alrededor de esto, que nos pueden ayudar en un momento, en alguna circunstancia. La Cruz Roja, ¿no? También es otra alternativa. Y pues obviamente la Unidad Municipal de Protección Civil. Ok. Pero si yo quisiera aprender más por ejemplo, en tu empresa y teniendo la experiencia que tú ya tuviste, perdón, eh, ¿a dónde me dirijo? ¿A qué teléfono? Bueno, mira, nosotros tenemos nuestras páginas en redes sociales, en Ajá. Facebook y en Instagram. Aparece como Sixa, Sixa, ¿no? con C. CICSA, Ajá. Sixa. Y si ustedes, tiene un costo, obviamente, pues Claro, es claro, un claro. negocio, de eso Es una vivimos, empresa. es una empresa. Pueden juntar a un grupo de vecinos y tener una plática. Podemos tener una plática, podemos enseñarles cuestiones muy básicas de primeros auxilios que también nos pueden servir, ¿no? Como la RCP o una otra maniobra, eh, cómo usar un extintor, la medida de seguridad en tu casa, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, y a lo mejor en estas nuevas colonias que tienen clúster, a lo mejor en esa misma calle cerrada pueden organizarse, ¿no? Sí, de hecho, como parte del permiso para poder cerrar su calle, deben de tener un plan de respuesta y de evacuación, porque ya están supeditados a una sola salida. Ok. La doctora Arisbet Rojas Hernández también nos Ujú. sigue por Facebook Live y nos dice que le está gustando la exposición del tema. Muchas Bueno, gracias. ahora, en el caso de que yo dijera, bueno, ya junté mi grupo, ¿cuánto es lo mínimo que debo de tener? ¿Cuántas? ¿O es No, ilimitado? no, mira, no hay un límite ni, sí, cuando los grupos muy numerosos cuesta mucho trabajo, depende mucho del tema, puede ser una plática y pueden ser 30, 50 personas, no hay problema. Cuando es un curso como tal, pues sí hay un máximo de 15 personas por cuestiones de aprendizaje, eh, pero ya para una plática pueden ser ahí todos los colonos, ahí nomás pones tu sonido y para que te escuchen Claro, y, claro. y nosotros encantados, ¿eh? Bueno, se me olvidó mencionarles a todos los que nos están escuchando, que tú eres autor de un libro. El libro que lo traes aquí, no sé si lo podemos enseñar ahí en cámara para los que nos también, bueno, la vista está al revés, pero bueno, Sí, ahí está. es Bajo los escombros De de 1985. 1985, que es la vivencia tuya durante el sismo, ¿no? Sí. Pero veo que traes algunos apuntes ahí. Bueno, estos son los apuntes que hice cuando fue la presentación. Esta es la historia desde mi perspectiva de lo que yo viví, que habla sobre un grupo de personas salmantinos
que formamos el Cuerpo de Rescate de Salamanca y que fuimos a ayudar en los sismos del 85. Esto narra todo lo que vivimos, vienen algunas experiencias de algunos otros compañeros y habla sobre algo pues bien hecho, de un trabajo en equipo muy bien hecho y pues yo lo escribí, pero no es solamente pues mi historia, ¿no? Es la historia de todos nosotros. ¿Ahí dónde conseguirlo? Fíjate que se agotaron por completo, casi luego que lo editamos. Eh, Ahí se dio una circunstancia que yo quería regalarlo al municipio, pero en aquel momento, pero la administración entonces pues no se interesó, entonces decidimos editarlo y pedir una cuota de recuperación pues, para pagar la impresión, ¿no? Y afortunadamente se acabaron muy rápido. Eh, y llevamos a cabo unas pláticas, íbamos a las escuelas y hablábamos sobre el trabajo voluntario, sobre lo que es ayudar a otras personas. Tú sabes que hay crisis de Claro, voluntarios sí, sí, sí. bueno, intentamos en las escuelas preparatorias, en las universidades, eh, llevamos varias pláticas a varios lugares con motivo del libro. Ok. Y ya por último, algo que nos quieras tú compartir de lo que no te haya preguntado y quisieras Pues compartirnos. que siempre me preguntan que si ahorita se presentara una emergencia como el 85, que cómo estamos, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho, todavía nos falta bastante tramo por resolver. Hemos enviado ahora a Turquía un equipo de especialistas sumamente preparados para responder, para ayudar en la emergencia. Eran del ejército, de la Marina y de Cruz Roja. Son un equipo USAR, es un equipo que se preparan, que cuesta mucho dinero prepararlos y que están disponibles en cualquier momento, el tiempo que sea necesario. Eso habla del nivel de profesionalismo al que hemos llegado, pero vamos a apostar por la prevención. Eso va a ser lo más importante. Protección Civil se creó para educar a la gente, para que todos sepamos qué hacer en un momento de una emergencia y no que nos convirtamos en números, en estadística, en alguien que debe de ser ayudado cuando se presenta un desastre. Sí, siempre va a ser más fácil invertir en la Prevención, prevención. así Ajá, es. ok. Y, bueno, eso también me lleva también a la pregunta de ¿por qué por qué no se promueve más la prevención desde el municipio, desde el estado? Porque es un poco complicado, a veces no entendemos. De hecho, no siempre nos encontramos al frente de la protección civil en algunos municipios con gente que sabe de protección civil. Eh, a veces nada más es por cubrir un puesto, etcétera, y hasta que sucede algo es cuando verdaderamente lo tomamos en serio. Tenemos memoria de muy corto plazo. Cuando fue el 85, pues nos dejó muy marcados y de ahí se creó la protección civil y ya después se fue bajando. Sucede algún otro desastre y vuelve a reactivarse, ¿no? Entonces, hasta que vemos que lo necesitamos es cuando realmente lo queremos hacer. Y por citarte una diferencia de la distancia que tenemos, es que en la ciudad de San Antonio, en Texas, que es una ciudad un poquito más grande en extensión y poquito más grande en número de habitantes que León, Guanajuato, León tiene 11 estaciones de bomberos. La San Antonio, Texas tiene 52. ¿Sale? El 911 en Estados Unidos, en Los Ángeles, empezó a trabajar en 1969. En México, el 066, que después se hizo el 911, en Salamanca empezó a trabajar en el año 2000. Entonces, Nos todavía tenemos falta. mucho por hacer. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues, nada, a mi esposa, que es mi socia, y pues siempre andamos en todo esto y que, pues andamos por todo el estado trabajando y pues también nos queremos verlo, además de como un trabajo, como, pues la oportunidad de apoyar, de crear, de poner algo, ¿no? De nuestra parte. A veces tenemos la oportunidad de ayudar a algunas instituciones, etcétera. Este, lo hacemos de manera pues anónima, no queremos que se sepa, porque también tenemos esa responsabilidad moral de si,
si hemos tenido este conocimiento, si nos seguimos preparando y si está respaldado por una experiencia, pues es necesario compartirlo. Ok. ¿Algún teléfono que alguien quería contactarte, ya sea para una plática de tu libro o como consultor? Bueno, está el 464-157-0518. Ese es el de la empresa. Y las Y redes las redes sociales, que sociales, es ahí como Sixa. aparece como Zigzag. Sí, así es. Sí, 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 lo podemos Sí, mostrar ahí a lo mejor en pantalla, a ver si a se ver si alcanza a ver. sale un poquito. Ahí dice Zigzag. Bueno, Por ahí ahí, dice por ahí SAS. sí. Bueno, Ok, pues Arturo, qué experiencia. Gracias por compartir un al poquito contrario. y no me queda más que agradecerte y qué bueno que te tuviste el tiempo para compartir con nosotros. Siempre procuramos que tener tiempo para este tipo de detalles, de cosas. Con tu programa es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar y cuando se te ofrezca ya sabes que con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, Arturo Gutiérrez Ceja, Y gracias a consultor. las personas que nos saludaron. Sí, gracias a todos. Y pues muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en 15 días. Este fue tu programa Consulta a tu médico.